Capítulo 3, Caso 2. Stephen Smith y Jonathan Cummins. Stephen y Matilda Smith, de New Hampshire, se convirtieron en guardadores del sábado alrededor de 1850. Aunque hizo algunas predicaciones laicas en 1850, Stephen Smith tenía una relación problemática con la Iglesia y posteriormente se alió a movimientos secundarios en oposición al adventismo del séptimo día y a las visiones de Ellen White. Esto lo vemos en Cartas y Manuscritos, volumen 1, del año 2014. Uno de los movimientos al cual Stephen Smith se había unido fue a la de Jonathan Cummins. Stephen Smith tenía algunas cuestiones doctrinales que no estaban en sintonía con el movimiento adventista de esa época. Estos incluían, en una etapa anterior, su creencia en algún tipo espiritual y no literal segunda venida de Cristo, su posterior apoyo al año de 1854 como fecha para la segunda venida y su rechazo a las visiones de Ellen White. Como se mencionó anteriormente, el señor Smith se había unido al movimiento que lideraba Jonathan Cummins, el cual decía que Cristo regresaría por segunda vez en el año 1854. Con respecto a este movimiento, Scriven, en 1947, señala que una consecuencia del chasco que sufrieron los que esperaban el regreso de Cristo en 1844 fue la separación de un grupo del cuerpo principal de los adventistas del primer día. Se separaron en 1855 bajo el liderazgo de Jonathan Cummins debido a su creencia en la inmortalidad condicional del alma, que se oponía directamente a la creencia en la inmortalidad del alma sostenida por la mayoría de los adventistas del primer día. En 1852-53, Cummins abogó la teoría de que Cristo regresaría en la primavera de 1854, basando su convicción en una reevaluación de la profecía de los 2300 días, haciendo que terminara en el año 1894. En otras palabras, Cummins señalaba que la profecía de los 2300 días de Daniel iniciaba en el año 446 a.C. y terminaba en el año 1854 después de Cristo. Cuando esta fecha pasó sin incidentes, Cummins abandonó la fecha, pero siguió creyendo en el próximo advenimiento de Cristo. Después del fracaso de los cálculos de Miller, el movimiento adventista revisó su enfoque interpretativo de la profecía bíblica y a su vez alteró los cuadros cronológicos. Jonathan Cummins, de Concord, New Hampshire, publicó un cuadro profético sin título en la tradición adventista en 1853, una copia del cual se encuentra en la biblioteca Firestone de la Universidad de Princeton, como el que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Un monumental mapa misionero pintado y dibujado a mano a finales del siglo XIX, anteriormente en la colección de Herbert W. Hemphill Jr., se encuentra ahora en el Museo Smithsoniano de Arte Americano. Se basa en un stock similar de iconografía adventista. El artista del siglo XX, William Alvin Blaney, de 1917 a 1985, pudo haber estado familiarizado con las imágenes de los cuadros cronológicos adventistas cuando pintó su impresionante díptico. Por lo tanto, Stephen Smith, basándose en el cómputo de Cummins, estaba alargando la profecía de los 2300 días y lo hacía terminar en 1854. Es en este contexto que Ellen White dijo la siguiente cita: "No habría más tiempo definido predicado después del movimiento de 1844". Con esta cita, Ellen White obviamente se estaba refiriendo a que no habría más tiempo definido de 2300 días después de 1844. Es decir, el tiempo definido de la profecía de los 2300 días se terminaba en 1844 y no tendría por qué alargarse más allá de esa fecha. En ese sentido, Stephen Smith, comentando acerca del testimonio que le había enviado la hermana White, dijo lo siguiente: "Hermanos, cada palabra del testimonio para mí es verdadera, y lo acepto, y he llegado a ese lugar donde finalmente creo que todos los testimonios son de Dios, y si hubiera hecho caso al que Dios me envió, así como al resto,
habría cambiado todo el curso de mi vida y debería haber sido un hombre muy diferente. Cualquier hombre que sea honesto debe decir que llevan a un hombre hacia Dios y la Biblia siempre. Si es honesto, dirá eso. Si no dice eso, no es honesto. Si les hubiera hecho caso, me habrían ahorrado un mundo de problemas. Los testimonios decían que no se predicaría más tiempo definido después del movimiento del año 44, pero pensé que sabía tanto como las visiones de una anciana, como solía llamarlo. Que Dios me perdone, pero para mi tristeza descubrí que las visiones eran correctas y que el hombre que pensaba que lo sabía todo estaba equivocado, porque prediqué el tiempo en 1854 y gasté todo lo que tenía cuando si les hubiera hecho caso me habría salvado. Todo eso y mucho más. Los testimonios tienen razón y yo estoy equivocado. Esto lo vemos en The Early Years o Los primeros años, volumen 1 del año 1985.